Y dentro de estas comorbilidades, chicos, me gustaría resaltarles a ustedes: paciente con enfermedad renal crónica, paciente con EPOC, paciente con insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, y un paciente con cirrosis hepática. Entonces, chicos, cualquiera de estos, no hace falta tener todos, con tal de que el paciente tenga una de estas patologías crónicas, decimos nosotros: perfecto, este paciente va a estar necesitando la combinación de dos fármacos. Acá, chicos, no olviden, muy importante, paciente con diabetes. Diabetes mellitus. Entonces, paciente diabético también va a beneficiarse con la utilización de dos fármacos. Y por último, chicos, acá abajo me gustaría agregarles a ustedes: paciente que usa antibiótico, paciente con comorbilidades y los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, todos los pacientes inmunosuprimidos también vamos a iniciar automáticamente con dos fármacos. La combinación de dos fármacos que nosotros utilizamos es el beta-lactámico más macrolíder. Esto quiere decir, chicos, ustedes pueden utilizar su amoxicilina. Generalmente utilizamos la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, porque muchas bacterias hoy en día ya producen beta-lactamasa, entonces el beta-lactámico está dejando de ser eficiente. Es ahí donde entraría la amoxicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico. Entonces, amoxicilina más inhibidor de beta-lactamasa. Y esto, chicos, en combinación con un macrolíder, donde el de primera elección que nosotros tenemos va a ser la acitromicina. Entonces, estos grupos de pacientes van a beneficiarse utilizando estos dos fármacos. Si no tenemos estos factores de riesgo, entonces ahí sí podemos iniciar con la monoterapia. ¿De qué va a depender esta monoterapia? De la clínica y de las alteraciones radiológicas que veamos en el paciente. Si el paciente tiene características de una neumonía típica, utilizamos el beta-lactámico, que puede ser en combinación de un inhibidor de beta-lactamasa. Si el paciente tiene clínica y tiene alteraciones imagenológicas características de una neumonía atípica, entonces utilizamos los macrólidos. Entonces, esta es la forma en cómo tratamos la neumonía adquirida en la comunidad. Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Vamos? ¿Fármacos? Tanto amoxicilina más direto. Sí. Y uma cor de acitromicina. La acitromicina. De elección siempre tratamos de usar esto. Segunda línea. Sí. E às vezes vai, por exemplo, né, tem esse critério de usar o beta-lactámico mais o macrólide. Tem alguns médicos que eles ainda passam um antiviral também, por exemplo, também depois daí, se você já está usando a acitromicina para cobrir depois uma possível efeito, né, uma possível bacteriana depois. La verdad que sí. Usar esse também. No tendríamos una indicación formal dentro de lo que viene a ser el manejo de la neumonía. En la mayoría de las guías internacionales, en todas las que leí hasta el momento, no se utiliza ningún tratamiento antiviral. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se encarga de eliminar a los virus. Entonces, lo único que nosotros hacemos es tratamiento de soporte cuando es algún proceso viral, y sí le asociamos los antibióticos para tratar las complicaciones. Y en este caso específicamente utilizamos los macrólidos. ¿Por qué? Porque se asocian mayormente con
ya sea una neumonía atípica, y también puede llegar a asociarse con la neumonía por el neumococo. Y como los macrólidos actúan dentro de la célula a nivel de la producción de las proteínas, entonces estarían cubriendo ambos grupos de patógenos. Por eso, hoy en día también la tendencia, chicos, van a ver ustedes, es desplazar el beta-lactámico y comenzar a utilizar más los macrólidos por el mecanismo de acción y sobre todo por la resistencia que va generando. Esto es por el uso indiscriminado de los antibióticos. No sé en Brasil, chicos, pero acá en Paraguay ustedes se van en la despensa de la esquina y tienen varios antibióticos que te venden sin receta. Entonces, ni siquiera es una farmacia, es una despensa. Eso es lo que está generando mucha resistencia. Professor, eu entendi uma coisa. Quando se usa 2 fármacos, é quando tem uma comorbidade. Sí, señor. Se for típico, vai estar lactando com um BL. Entonces, estas son las indicaciones para utilizar los fármacos. Utilizamos los fármacos y para todos los pacientes en quienes vamos a usar 2 fármacos, utilizamos beta-lactámico más macrólido. Supongamos que tu paciente no tenga ninguno de estos factores de riesgo. Perfecto. Ahora depende mucho de la clínica. El paciente tiene una clínica de una neumonía típica, vamos a hacer monoterapia con beta-lactámico. El paciente tiene clínica de una neumonía atípica y no tiene ninguno de estos criterios, vamos a hacer monoterapia con macrólido. Acá les estoy trayendo las 2 posibilidades, la monoterapia y la terapia combinada. Professor, se tiver esses dois, se tiver alguma dessas doenças Sí. e for atípico, No. Si tiene cualquiera de estos, ya no nos interesa si es típico o atípico. Tratamos con los dos. Ahora, si no tiene, ahí tengo que ver si es típico o si es atípico. Para saber cuál de los dos elegir. Sí. En el caso de que sea alérgico a los beta-lactámicos, entonces acá es donde nosotros pasamos a la utilización tanto de los macrólidos como de las fluoroquinolonas. Entonces, son alternativas porque actúan a nivel de la producción de proteína o a nivel del núcleo. Entonces, va a tener un efecto en el tratamiento. Podemos utilizarlos sin ningún problema. Bien. Sigamos, chicos. Das proteínas tem alguma preferida? Vamos a estar viendo que dentro de las fluoroquinolonas, la levofloxacina es la de elección para nosotros. Vamos a estar viendo por qué utilizamos la levofloxacina. Y dentro de los pacientes que necesiten un tratamiento hospitalario, vamos a estar viendo cuándo utilizamos el meropenem, cuándo utilizamos la vancomicina, la piperacilina tazobactam. O sea, tenemos una amplia cantidad de fármacos que podemos llegar a utilizar, pero ya es dentro del ámbito hospitalario. Bueno, sigamos. Algo interesante que me gustaría mostrarles a ustedes en esta diapositiva es criterios para que el paciente vaya a terapia intensiva. Ustedes me dirán, pero doctor, nos acabaste de mostrar el CUR 65 y nos acabaste de decir, doctor, que todos los pacientes que tengan 3 o más puntos dentro del CUR 65 son pacientes que van a estar yendo a terapia intensiva. Pero déjenme decirles que no solamente ese grupo de pacientes son los que van a ir a terapia intensiva. Yo tengo un grupo de criterios clínicos, criterios laboratoriales, criterios imagenológicos, que si suman 3 o más puntos, van a estar indicando la necesidad de que el paciente vaya a terapia intensiva.
¿Cuáles son estos criterios? Van a ver que muchos de ellos son los mismos que tenemos en el curso 65. Por ejemplo, un paciente que tenga confusión. Entonces, estos pacientes con confusión suman un punto. Recordando que necesitamos 3 o más puntos. Otro punto dentro de estos criterios clínicos sería el paciente que esté hipotensión, que también vimos dentro del CUR 65. Paciente que tenga hipotermia. Entonces, esto no estaría dentro del CUR 65 y esto sí suma puntos. Y el último, también uno de los indicadores que estaría dentro del CUR 65, que sería la frecuencia respiratoria. Entonces, frecuencia respiratoria mayor a 30 también estaría indicándonos la necesidad de que el paciente vaya a terapia intensiva. Si hacemos una analogía, si hacemos una comparación entre estos criterios y el CUR 65, ustedes ven, tenemos la C de confusión, tenemos la letra B, GLOM, hipotensión, y tenemos la R, frecuencia respiratoria. Entonces ven ustedes prácticamente 3 de los criterios que ustedes ya conocen del CUR 65. Entonces, chicos, estos 4 primeros que ustedes están viendo acá son criterios clínicos para que el paciente vaya a terapia intensiva. Pasamos a criterios laboratoriales. Dentro de estos criterios laboratoriales, me gustaría volver a ponerles acá a ustedes lo que viene a ser paciente con balance urémico nitrogenado mayor a 20 o un paciente que tenga la urea por encima de 42. Entonces ven ustedes lo mismo que teníamos dentro del CUR 65, porque el CUR 65 también nos indica la necesidad de que el paciente vaya a terapia intensiva. Acá, chicos, algo nuevo para ustedes, el PAFI. Todo paciente que tenga PAFI menor a 250 son pacientes que deben de ir a terapia intensiva y son pacientes que necesitan intubación. Chicos, ¿qué es el PAFI? PAFI vendría a ser la relación, en realidad, la forma correcta de escribir PAFI sería PA barra FI, porque es la relación que nosotros tenemos entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada FiO2 de oxígeno. La presión arterial de oxígeno considerada como normal va de 80 a 100. Entonces, no estamos hablando de saturación de oxígeno, estamos hablando de presión arterial de oxígeno, considerada como normal de 80 a 100. ¿Y cuánto es el valor de la fracción inspirada de oxígeno, chicos? El valor de la fracción inspirada de oxígeno es de 0.21. ¿Qué quiere decir fracción inspirada de oxígeno, chicos? La cantidad de oxígeno que hay en el aire que nosotros respiramos. Entonces, en el medio ambiente, en el aire que nosotros respiramos, nosotros tenemos 21% de todos los gases que tenemos es oxígeno. Y la presión arterial de oxígeno considerada como normal es 80 a 100. Para que tu PAFI sea considerado como normal, tiene que salir sí o sí igual o mayor a 400. Entonces, siempre que el paciente tenga una presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno, se llama índice PAFI, igual mayor a 400, esto se considera como normal. Cuando está menor a 400, ahí ya hablamos nosotros de una insuficiencia respiratoria. Entonces, las famosas IRAS. IRA, insuficiencia respiratoria aguda,
es cuando el PAFI del paciente está menor a 400. Y hablamos nosotros de un síndrome de distrés respiratorio agudo cuando el PAFI del paciente está igual o menor a 250. Entonces, por eso es que los pacientes que tengan un PAFI menor a 250 son pacientes que deben venir a terapia intensiva. Es uno de los criterios para intubar al paciente. Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tendríamos nosotros dentro de los criterios? SDRA. Síndrome de distrés respiratorio agudo. SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo. Doutor, Sí. a pandemia de Covid, esse número caiu, né? Entonces, van a ver ustedes que en la pandemia que nosotros tuvimos, muchísimos pacientes tuvieron síndrome de distrés respiratorio agudo. El otro nombre que se le da al síndrome de distrés respiratorio agudo es edema agudo pulmonar, no cardiogénico. Porque acá el problema no es el corazón, acá el problema no es una insuficiencia cardíaca, sino que acá el problema vendría a ser que tenemos una gran inflamación, y ustedes saben que cuando tenemos una inflamación tenemos un trasudado, un exudado. Entonces, vean ustedes que por culpa de este trasudado, el exudado también, vamos a tener salida de agua del vaso sanguíneo y se va a acumular dentro del pulmón. Es un tema muy lindo realmente, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Que si nos sobra tiempo vamos a tratar de mostrarles, chicos. Creo que no tengo acá el material, pero realmente es un tema muy, muy lindo. ¿Cómo? ¿No es la misma cosa que? ¿No te escucho? No sé, la verdad que no quiero mentir, Entonces vean ustedes acá lo que viene a ser, en este caso, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es cuando tenemos algún tipo de inflamación que estaría produciendo la salida de líquido del interior de nuestro vaso sanguíneo y que esté llegando hasta el pulmón, produciendo así la acumulación de agua. Y acá también, chicos, por la destrucción de los neumocitos tipo 1. Ustedes se acordarán, el neumocito tipo 1 es el encargado de hacer la hematosis. El neumocito tipo 2 es el encargado de hacer el surfactante. Cuando no tengo suficientes neumocitos tipo 1, el tipo 2 se transforma en tipo 1. Y ahí es donde comienza a tener el colapso. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para mostrarles a ustedes el distrés respiratorio. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Son 4 criterios laboratoriales. El BUN mayor a 20 o urea mayor a 42, el PAFI menor a 250 y muy pero muy útil, chicos, nuestro hemograma. ¿Qué podemos llegar a encontrar en el hemograma que nos indicaría la necesidad de llevar al paciente a terapia? La leucopenia. Cuando el paciente tenga leucocitos menores a 4.000, el paciente está con leucopenia, mucho cuidado con este grupo de pacientes, suma punto para que el paciente vaya a terapia intensiva. Y paciente que tenga plaquetopenia. Esto quiere decir paciente que tenga plaquetas menor a 100.000. O sea, estos pacientes también son pacientes de mayor riesgo y tenemos que evaluar la posibilidad de que estos pacientes vayan a terapia intensiva. Doutor, haga essa mentira também, por favor.
Interesante, la gasometría no entra como valor para terapia intensiva dentro de estos criterios. Fíjate que no. El único dato que vas a usar en la gasometría estaría acá para calcular tu PAFI. Para calcular el PAFI necesitas una gasometría porque necesitas la presión arterial de oxígeno. Y ahí calculas el PAFI. O sea, el PAFI no es un valor que te traiga el laboratorio, es un valor que vos tenés que calcular. Por ejemplo, si vos tenés tu presión arterial de oxígeno de 80, tu gasometría te trae 80. Si el paciente no tiene oxígeno suplementario, vos dividís 80 con este valor. Y ahí tenés lo que viene a ser la relación. Son valores que ustedes tienen que calcular. Se usa mucho, se usa mucho. ¿Cómo? Tampoco, criterio para que vaya a terapia intensiva dentro de la neumonía no tenemos en cuenta. Sí vamos a tener en cuenta dentro de las complicaciones como el derrame pleural, pero ahí ya hablamos de complicaciones de la neumonía. Y ahora chicos, ven ustedes, yo tengo un total de 4 criterios que son clínicos. Tengo un total de 4 criterios que son laboratoriales y tengo solamente un criterio que es imagenológico. Esto chicos, si yo tengo una consolidación que sea multilobar, también es un criterio para que el paciente vaya a terapia intensiva. Esto nos indica que el paciente no tiene una neumonía, sino que el paciente en realidad está con una bronconeumonía. A diferencia de lo que estuvimos viendo en las imágenes anteriores, cuando hablábamos de la neumonía típica, donde les mencioné a ustedes que esta neumonía típica estaría afectando solamente una porción de los pulmones. Este infiltrado multilobar es cuando tengo varios infiltrados que afectan varias partes del pulmón. Entonces, esto también es considerado como criterio para que el paciente vaya a terapia intensiva. Recordándoles, chicos, tenemos 4 criterios clínicos, 4 criterios laboratoriales y solamente un criterio imagenológico. El paciente necesita 3 o más para ir a terapia. No. Bronconeumonía. Doutor, Fala. essa parte clínica não me indicaria, não estaria me indicando um quadro sexo. Se eu tenho hipertensão, hipotermia, confusão mental, Muy bien. Entonces, van a ver ustedes que sí, esto estaría indicando que posiblemente el paciente tenga sepsis. Pero para poder hablar de sepsis, ustedes tienen otros scores que ustedes van a estar utilizando, como por ejemplo, el más utilizado es el SOFA. Hoy en día el más utilizado es el SOFA. Y no confundir sepsis con cirrosis. Son cosas diferentes, donde se utilizan criterios diferentes. Entonces, van a estar viendo hoy en día muy utilizado el SOFA, donde se evalúan 6 parámetros. Y justamente vamos a tener alteraciones en el sistema nervioso central, la confusión, vamos a tener la hipotensión a nivel de la sangre, vamos a tener alteraciones hepáticas, las transaminasas y la bilirrubina del paciente, también el PAFI va a estar alterado, 1, 2, 3, 4, 5. Acá chicos, entonces si vamos bajando, tenemos el cerebro, tenemos el pulmón, tenemos el hígado, tenemos los riñones. ¿Qué nos falta acá dentro del SOFA, chicos? Son 6 parámetros: sistema nervioso central, hipotensión, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, que también estamos viendo acá con lo que viene a ser
el balance urémico nitrogenado, la urea, pero ellos tienen en cuenta la creatinina. Y acá nos falta un último parámetro. ¿Cuál era el último parámetro? Ver de nuevo. Alteraciones del sistema nervioso. Ese era uno. El segundo era a nivel de los pulmones. El tercero a nivel del hígado. El cuarto a nivel de los riñones. El quinto a nivel de la sangre. Y el sexto me está faltando, chicos. Tengo que repasar solo, chicos. 6 sistemas. Voy a volver a ver si les voy a pasar los 6 indicadores que son muy utilizados para falla multiorgánica y también para sepsis. Un tema muy lindo. Bien. Sí. Pero esto es más clínica médica. SOFA vendría a ser, te indica lo que viene a ser sepsis y son escores utilizados no en neumonía, sino que son criterios utilizados en sepsis que te muestra falla multiorgánica. Esto lo que te está tratando de indicar es que tenés una falla multiorgánica. ¿Vamos? Pero ¿cuál es el parámetro cardiovascular? No, son parámetros bien establecidos. También creo que es algo cardiovascular, pero no me acuerdo del parámetro. Acá, por ejemplo, tendríamos nosotros Glasgow, de nuevo. Acá de nuevo tendríamos la hipotensión, 90-60. Acá tendríamos la bilirrubina mayor a 1. PAF menor a 250. Y acá tendríamos lo que viene a ser la creatinina mayor a 1.2. Pero el último, no estoy recordando. ¿Cómo? ¿Cómo? Lactato. Dentro del SOFA, no. Lactato estaría específicamente dentro de lo que viene a ser shock. Voy a ver si qué les pasa a la vuelta de nuestro segundo receso. Para no mentir. Creo que sí. Creo que eran las 6. Vamos a pensar un poquito más. Bueno, sigamos acá, chicos, con las complicaciones. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que yo puedo encontrar en la neumonía? Entonces, imagínense, chicos, que un tapón mucoso vaya y obstruya uno de los bronquios, uno de los bronquiolos. El paciente puede desarrollar atelectasia. Entonces, nuestro paciente puede tener una atelectasia. Vamos a ver enseguida algunas imágenes, chicos, y vamos a estar viendo cómo la tráquea del paciente se va a estar desviando hacia el lado afectado. Entonces, vamos a ver. La atelectasia es una de las complicaciones que podemos tener en la neumonía. Por suerte, no es el más frecuente, sino que lo que más ustedes van a estar viendo es el derrame pleural, que recibe el nombre de derrame pleural para neumonía. Y vamos a mostrarles a ustedes la diferencia entre el derrame pleural y el empiema. Vamos a mostrarles que en uno no hay bacterias y en el otro tenemos la presencia de bacterias. Entonces son dos procesos, dos entidades totalmente diferentes. Vamos a mostrarles a ustedes que estos pacientes también pueden llegar a complicarse con la formación de abscesos. Entonces vamos a mostrarles a ustedes en algunas imágenes que nosotros podemos llegar a encontrar esto. Miren ustedes cómo tenemos un nivel hidroaéreo. Entonces tenemos cavitaciones y tenemos niveles hidroaéreos bien delimitados. Y ven ustedes de esta forma las posibles complicaciones que nosotros tengamos en la neumonía. Más frecuente, chicos, siempre el derrame pleural con el empiema, que es lo que más se suele estudiar. Y nunca, chicos, olvidarse de las bronquiectasias.
Doutor, mais frequente é derrame pleural e empiema, os dois juntos. El derrame pleural es el más frecuente y vamos a ver que el empiema es una complicación del derrame pleural. Entonces, el más frecuente es el derrame pleural y el empiema es una complicación del derrame pleural. Es un tipo especial de derrame pleural. Entonces, decimos acá las principales complicaciones que tenemos dentro de lo que viene a ser la neumonía. El tratamiento, chicos, ya estuvimos mencionando nosotros, el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad puede ser monoterapia, y estuvimos viendo dentro del tratamiento que es monoterapia, si el paciente tiene una neumonía típica o tiene una neumonía atípica, usamos uno u otro fármaco, que era el beta-lactámico, y acá serían los macrónicos. Los pacientes que tenían comorbilidades, los pacientes que tenían factores de riesgo, por ejemplo, usó antibiótico terapia en los últimos 90 días o está inmunosuprimido, acá usamos los dos, el beta-lactámico, y a esto le asociamos un macrónico. Recordando, chicos, que este grupo de pacientes dentro del CUR 65 son pacientes que tienen 0 a 1 punto dentro del CUR 65. Paciente hospitalizado es paciente que dentro del CUR 65 tiene un total de 2 puntos. Acá todavía no incluimos a los pacientes que están en terapia intensiva. Los pacientes en terapia intensiva estarían dentro del grupo especial. Entonces, paciente hospitalizado, chicos, las guías nos recomiendan que nosotros tratemos a estos pacientes con la combinación de un beta-lactámico más macrólido, y nos recomienda que este tratamiento sea hecho de forma endovenosa. En la parte final, donde vamos a estar haciendo un esquema del tratamiento, vamos a mostrarles en nuestro medio el tratamiento endovenoso no es accesible, no lo tenemos a disposición, macrólidos endovenosos, entonces hacemos otras combinaciones de fármacos. Entonces vamos a mostrarles a ustedes cuándo se utiliza el cefepime, cuándo se utiliza la combinación con piperacillina, tazobactam. Vamos a hablar de algunas combinaciones específicas que hacemos para las neumonías en los pacientes hospitalizados. Siguiendo neumonía, chicos, tenemos la neumonía aspirativa. Nos falta estudiar lo que viene a ser la neumonía aspirativa. Chicos, esto es diferente a la microaspiración. Esto es una macroaspiración, esto es una broncoaspiración. Entonces son pacientes especiales, son pacientes más complejos y más difíciles de tratar. Son pacientes más graves. También, chicos, nos falta estudiar la neumonía intrahospitalaria y nos falta estudiar un grupo especial que nosotros lo llamamos de neumonía asociado al uso de ventilador mecánico. Entonces, un nuevo grupo de neumonías que está en auge, está aumentando, y vamos a enseñarles la fisiopatología de estos pacientes. Pero primero vamos a hacer un receso, un intervalo final, y después vamos a continuar.